Curso de Historia del Fundamentalismo Bíblico por el Pastor Francisco Tremaria. Lección 3. The Fundamentals, la defensa académica de la fe, de 1909 a 1915. Vamos a examinar en profundidad la publicación de los 12 volúmenes de The Fundamentals, A Testimony to the Truth, comprendiendo su contexto, gestación, contenido teológico y su impacto duradero como el documento fundacional del movimiento fundamentalista. El estudiante verá que este proyecto representó la cumbre de la erudición conservadora de su tiempo y estableció los fundamentos doctrinales que definen al cristianismo bíblico histórico. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la lección número 3, la defensa académica de la fe, el baluarte. El baluarte de The Fundamentals, de 1909 a 1915. Análisis integral del documento fundacional del cristianismo bíblico histórico. Bienvenidos a esta lección central de nuestra serie sobre la historia del fundamentalismo bíblico. Hoy abordaremos de los textos llamados The Fundamentals, A Testimony to the Truth, publicados entre 1909 y 1915. Este proyecto no fue simplemente una colección de ensayos teológicos, fue el baluarte intelectual levantado por muchos hombres piadosos para detener el avance del modernismo. La cita de Pedro nos recuerda nuestra responsabilidad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Eso es precisamente lo que hicieron los autores de estos volúmenes, ofrecieron una defensa académica, rigurosa y reverente de la fe que había sido una vez dada a los santos. El asedio teológico y la construcción del muro de contención. A principios del siglo XX, las sanas sendas por las que caminaron los padres de la Iglesia estaban siendo devoradas por una densa niebla, el modernismo teológico. Proveniente de las universidades alemanas, esta corriente había penetrado los seminarios más prestigiosos de Estados Unidos y Europa. Frente a este asedio, The Fundamentals no fue un mero proyecto editorial. Fue una estrategia de supervivencia espiritual, un muro de contención. El teólogo liberal de Harvard, Curzon Blake, admitió en 1925 algo que rara vez se escucha en sus filas: es un error suponer que el fundamentalismo es una innovación. El fundamentalista no es más que un cristiano tradicional que aún cree en las doctrinas que siempre han sido consideradas esenciales. El fundamentalismo original fue el ancla que mantuvo al remanente fiel unido a la roca de la palabra inerrante, pasando de una defensa oral y fragmentada a un rigor académico sistemático. Friedrich Schleiermacher y la inversión de la autoridad teológica. Para comprender la necesidad de The Fundamentals, debemos analizar al arquitecto del liberalismo, Friedrich Schleiermacher. La teología tradicional operaba bajo un modelo simple: Dios revela su palabra, el hombre la recibe y de esa revelación objetiva se derivan las doctrinas. Schleiermacher invirtió este orden por completo. Propuso que la esencia de la religión no reside en doctrinas reveladas, sino en el sentimiento de dependencia absoluta del ser humano. La experiencia subjetiva se convirtió en el punto de partida, y las doctrinas pasaron a ser meras expresiones culturales de esa experiencia. A esto se le llamó la teología de la conciencia. El centro de gravedad de la fe cristiana fue desplazado abruptamente del Dios que habla, al hombre que siente. Las 4 fracturas sísmicas de la teología de la conciencia. Este desplazamiento produjo 4 fracturas sísmicas en la teología cristiana. Primera, la autoridad se trasladó de la revelación externa objetiva a la experiencia interna subjetiva. La Biblia dejó de ser la palabra de Dios para convertirse en un registro falible de la evolución religiosa. Segunda, lo sobrenatural fue desmitificado. Los milagros, el nacimiento virginal y la resurrección corporal fueron reinterpretados como mito o lenguaje simbólico. Tercera, el pecado fue redefinido. De ser una rebelión contra un Dios santo, pasó a ser visto como ignorancia, falta de desarrollo moral o un mero residuo animal. Cuarta, la salvación se transformó en un proceso educativo. La cruz dejó de ser una expiación sustitutiva para convertirse en un ejemplo de amor sacrificial. Nació así el Evangelio social, cuyo objetivo era la reforma de las estructuras sociales, no la regeneración de las almas. La alta crítica y la infiltración en los seminarios históricos. Este vandalismo intelectual no permaneció confinado a Alemania.
Jóvenes estadounidenses que viajaban a Berlín, Heidelberg o Tubinga regresaban imbuidos de estas nuevas suposiciones y ocuparon cátedras en los seminarios históricos de Nueva Inglaterra. La alta crítica, que aplicaba a la Biblia las mismas herramientas literarias que se usaban para Homero o Virgilio, se convirtió en la metodología dominante. Se enseñaba que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que era una compilación tardía de 4 documentos diferentes. Se negaba la historicidad de Adán, Eva y el diluvio. Los evangelios eran relegados a mitos y leyendas de comunidades primitivas. Para el creyente común, el efecto era devastador. Si la Biblia no era confiable en su historia, ¿cómo podía serlo en su mensaje de salvación? La logística de la fe, el depósito sagrado de los hermanos Stuart. La preservación de la sana doctrina no es solo tarea de intelectuales, sino también de siervos fieles que entienden que el reino requiere recursos. La publicación de The Fundamentals fue posible gracias a 2 laicos bautistas de origen presbiteriano, Lyman y Milton Stewart. Lyman fue cofundador de la Union Oil Company de California. Pero a diferencia de muchos millonarios de su época, los Stewart no vieron su riqueza como un fin en sí mismo, sino como un depósito sagrado para la defensa de la fe. Su visión era contrarrestar la marea de literatura liberal que inundaba los escritorios de pastores y misioneros. Si el error se propagaba a través de la letra impresa, la verdad debía hacer lo mismo, pero con mayor excelencia y de forma gratuita. Las cifras de este proyecto son asombrosas. Los hermanos Stewart invirtieron aproximadamente $300,000 de la época, equivalentes a varios millones hoy, en un fondo fiduciario. Publicaron 12 tomos entre 1909 y 1915, que luego fueron resumidos en 4 volúmenes en 1917 bajo la dirección de R. A. Torrey. Distribuyeron más de 300,000 colecciones completas, lo que equivale a 3.6 millones de copias individuales, de forma gratuita. El alcance fue global: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Europa, Australia, China, India. Los volúmenes fueron traducidos al español, chino, japonés y otros idiomas. El efecto estratégico fue inmenso. Misioneros aislados en estaciones remotas recibieron artillería pesada para defender su fe. The Fundamentals demostró que el cristianismo bíblico no era una fábula artificiosa, sino una verdad defendible en los foros más exigentes del pensamiento humano. Los centinelas de la ortodoxia, una aristocracia académica. Una de las mentiras más corrosivas difundidas por el modernismo, y sostenida hasta hoy por la cultura secular, es la caricatura del fundamentalista como un rústico anti-intelectual. Nada podría estar más lejos de la realidad histórica. Los autores de The Fundamentals formaban la aristocracia académica de su tiempo. Fueron 64 autores seleccionados por un comité presidido por A. C. Dixon, Louis Mayer y R. A. Torrey. Provenían de diversas denominaciones: bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, congregacionalistas. Poseían múltiples doctorados, ocupaban las cátedras más prestigiosas del mundo y dominaban las lenguas originales, hebreo, arameo, griego, además de la arqueología y las ciencias. Demostraron, exégesis en mano, que el modernismo no era más que paganismo disfrazado de terminología cristiana. La vanguardia teológica de The Fundamentals. Destaquemos a 4 centinelas de la ortodoxia. Benjamin B. Warfield, el León de Princeton, fue profesor de teología sistemática y el teólogo más brillante de su generación. Su defensa de la inerrancia e inspiración plenaria de las Escrituras demostró que esta no era una invención moderna, sino la postura histórica de la Iglesia desde los padres apostólicos. Reuben A. Torrey fue el puente académico evangelístico, sucesor de D. L. Moody en el Instituto Bíblico de Chicago y superintendente de Biola. Editó la versión de 1917 y demostró que la ortodoxia fría es letra muerta sin el poder de Dios. Cyrus E. Scofield, el sistematizador del plan, fue editor de la Biblia anotada. Su contribución a la escatología y la hermenéutica dispensacional proporcionó un antídoto eficaz contra la alegorización liberal. James Orr, el apologista filosófico, defendió la resurrección física y la superioridad intelectual de la cosmovisión cristiana. Una alianza multidisciplinaria en defensa de la verdad.
La defensa de la fe no se limitó a los teólogos sistemáticos. The Fundamentals reunió una alianza multidisciplinaria impresionante. George Frederick Wright, geólogo del Oberlin College, defendió la compatibilidad entre una geología de tierra antigua y el relato de Génesis, demostrando que no todo conservador era necesariamente un creacionista de tierra joven. Howard Kelly, eminente médico y profesor de ginecología en la Universidad Johns Hopkins, uno de los fundadores de la medicina moderna en Estados Unidos, contribuyó con un ensayo sobre la evidencia de la fe desde la ciencia médica. A. Robertson, el más grande gramático del griego del Nuevo Testamento de su época, ancló la erudición lingüística. Y junto a ellos, teólogos prácticos y predicadores como Charles Ortman, Campbell Morgan y Griffith Thomas aseguraron que la erudición llegara al púlpito. El pentágono de la fe, el mínimo vital del cristianismo histórico. Para que la resistencia fuera efectiva en las iglesias locales, fue necesario resumir el cuerpo doctrinal en puntos no negociables. Es importante señalar que los 5 puntos no aparecen como una lista numerada en los volúmenes originales. Fue un proceso de síntesis posterior, realizado por líderes del movimiento, que extrajo del corpus de los ensayos las doctrinas universalmente consideradas esenciales. Estos 5 puntos constituyen el mínimo vital para que alguien pueda llamarse cristiano en el sentido teológico e histórico del término. El fundamentalismo trazó una línea en la arena. Quien niega estos puntos ha apostatado de la fe. No se trata de intolerancia, se trata de la supervivencia del cristianismo bíblico. Los cimientos estructurales, revelación, encarnación y expiación. Los 3 primeros fundamentos son los cimientos estructurales. Primero, la inerrancia e inspiración plenaria de las Escrituras. Basados en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20-21, los fundamentalistas afirmaron que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. La inspiración es verbal, se extiende a las palabras mismas, y plenaria, se extiende a todas las partes. En consecuencia, la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales y autoridad final en todo asunto de fe y práctica. Segundo, la deidad de Jesucristo y su nacimiento virginal. Contra la afirmación liberal de que Jesús fue un gran maestro moral pero no divino, los fundamentalistas afirmaron su plena deidad. El nacimiento virginal es esencial, sin él, Jesús sería un hijo de Adán con naturaleza caída, incapaz de ser un Salvador inmaculado. Tercero, la expiación vicaria o sustitutiva. La muerte de Cristo no fue un mero ejemplo moral. Fue un sacrificio sustitutivo. Cristo murió en nuestro lugar, recibiendo sobre sí la ira justa de Dios contra el pecado, pagando la deuda legal del pecador y justificando al que cree. La culminación del plan, triunfo físico y retorno glorioso. Los 2 últimos fundamentos son la culminación del plan redentor. Cuarto, la resurrección corporal de Jesucristo. Contra el modernismo que hablaba de una resurrección espiritual en el corazón de los discípulos, los fundamentalistas defendieron la resurrección física, literal y corporal. El mismo cuerpo que fue sepultado salió de la tumba, transformado pero reconocible. La resurrección es el sello de Dios sobre la obra completa de Cristo, la garantía de nuestra justificación y la primicia de nuestra propia resurrección futura. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Un Cristo que sigue en la tumba es un Cristo que no puede salvar. Quinto, la autenticidad de los milagros y la segunda venida de Cristo. Esto incluye la aceptación de que Dios interviene sobrenaturalmente en la historia humana y de manera crucial, incluye la esperanza bendita del retorno personal, visible y glorioso de Jesucristo para establecer su reino. Aunque los autores no eran unánimes en todos los detalles escatológicos, todos coincidían en la literalidad de la segunda venida como un evento futuro y transformador. Matriz diagnóstica, cosmovisiones teológicas en conflicto irreconciliable. La tabla comparativa que presentamos resume el conflicto irreconciliable entre 2 cosmovisiones. Para el fundamentalista, la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Para el modernista, es un producto humano falible que contiene destellos de revelación. Para el fundamentalista, Jesús es Dios eterno encarnado. Para el modernista, es un hombre excepcional con una conciencia divina elevada. Para el fundamentalista, la cruz es un sacrificio sustitutivo que aplacó la ira de Dios.
para el modernista, es un ejemplo moral de amor sacrificial. Para el fundamentalista, la resurrección es un triunfo físico e histórico, para el modernista, es una experiencia mítica o simbólica en la fe de los discípulos. Para el fundamentalista, la salvación es un nuevo nacimiento por gracia mediante la fe, para el modernista, es una transformación moral y social mediante la imitación de Jesús. Para el fundamentalista, el hombre es creado a imagen de Dios pero caído en pecado, para el modernista, es inherentemente bueno y perfectible por la educación. Y para el fundamentalista, el futuro es la segunda venida literal de Cristo, para el modernista, es el progreso humano que traerá el reino a la tierra. El legado del baluarte y la defensa contemporánea. El impacto de The Fundamentals fue profundo y duradero. Unificó a conservadores de diferentes tradiciones denominacionales en torno a un proyecto común. Dio origen al término fundamentalista, acuñado formalmente en 1920 por Curtis LeLoz, como una insignia de honor académico y fidelidad bíblica. Y apertrechó intelectualmente a miles de pastores que no tenían acceso a bibliotecas teológicas de primer nivel. ¿Qué lecciones nos deja para el ministro contemporáneo? 4. Primera, la verdad merece excelencia. El antiintelectualismo no es una virtud, es una debilidad que la apostasía aprovecha. Segunda, la mayordomía estratégica es esencial. Los hermanos Stewart invirtieron su riqueza en el reino, esto desafía a los laicos y líderes actuales a hacer lo mismo. Tercera, la defensa de la fe es una tarea continua. El modernismo no ha desaparecido, ha mutado en neo-ortodoxia, postmodernismo, teología de la prosperidad, iglesia emergente. Cada generación necesita su propio The Fundamentals. Cuarta, la integridad del mensajero valida el mensaje. La defensa intelectual es necesaria, pero no suficiente. Los autores de estos volúmenes eran, en su mayoría, hombres de profunda piedad y vida íntegra. Nuestra tarea, como la de Warfield, Torrey y los gigantes de aquella generación, es doble: preservar el depósito de la fe, como nos exhorta 2 de Timoteo 1:14, y contender ardientemente por él, como nos ordena Judas 3. Las filosofías humanas pasan, la cultura se transforma, las modas intelectuales se desvanecen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos conceda la gracia de ser hallados fieles en nuestra generación. Hasta aquí llega la lección 3 de este curso de Historia del Fundamentalismo Bíblico. Espero que haya sido de su agrado y estén pendientes para la próxima clase. Dios les bendiga.